Muy buenas tardes, amada Iglesia Monte Sion Mexicali. Es un placer, un gozo estar en la presencia de Dios. Aquí en la casa Monte Sion Mexicali, con mis hermanos en Cristo, presenciales, fieles a Dios, en este tiempo de confinamiento para este fin y término de año 2020. Y vamos a seguir con la enseñanza de qué es la honra. Pero antes vamos a hacer una oración para ponernos a las manos del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, y una oración para hacer la Santa Cena, que es una ordenanza que Cristo nos dio a su iglesia en general mundial. Así que vamos a orar, amados hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos gracias porque tu presencia, Señor, está en este lugar. Y en tu corazón, amado Padre, está que tu pueblo y tus hijos y tu iglesia honremos, Señor, tu santo nombre, por lo que eres, Padre, omnisciente, omnipotente, omnipresente, todo lo sabes, en todo lugar estás, constantemente nos estás hablando para cambiar y transformar nuestras vidas en estos tiempos, Señor, ya del fin, en los tiempos ya de la última preparación de tu iglesia, donde quieres una iglesia fiel en medio de cualquier circunstancia y una iglesia limpia de corazón. Y para ser limpios de corazón necesitamos honrar lo que tú honras, amarte. Aparte de la fe, la honra es lo más importante, Señor, para ti, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo y tu pueblo y tus hijos que están aquí presencialmente escuchando este mensaje para tu iglesia y para tu pueblo. Asimismo, Padre, oramos, Señor, por la ordenanza que nos has dado y las instrucciones que nos has dado de que cada vez que nos reunamos, Señor, hagamos la Santa Cena. Y yo te pido perdón por mis pecados, Señor, y en la ley de la representatividad de como tu siervo y tu pastor, Padre, de Monte Sion Mexicali, te pido perdón por cada uno de los pecados de mis hermanos que están aquí presentes y los que están ausentes, Señor, por cualquier pecado que hayamos cometido, Señor, para no tomar indignamente la Santa Cena y ser partícipe, Padre, de los pecados que te llevaste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén, amén, amén. Pues vamos a abrir la Biblia, si son tan amables, en Mateo 26 al 29. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y los dio a sus discípulos y dijo: tomar y comer, porque esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que comamos la Santa Cena, el pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y bebamos la sangre del Cordero de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, usted tiene que tomar su cruz en su casa y enseñarle a su marido, a su esposa, a sus hijos, lo importante que es la Santa Cena. Hágalo en su casa todos los días para que el Señor empiece, a través de la honra al Padre y a Cristo, empiece a obrar y honrar nuestras vidas, nuestras casas y nuestros matrimonios. Bueno, amada iglesia, vamos a dar inicio a la segunda parte. ¿Qué es la honra? ¿Por qué el Padre en estos tiempos está hablando de este tema casi olvidado en la iglesia? Honrar al Padre por lo que es. Como vengo diciendo muchas las veces, venimos a la iglesia nomás a pedir: dame, sáname, libérame, provéeme, pero pocas veces honramos al Padre por lo que es. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, por el cual dio su vida por nosotros los pecadores, y todo eso merece honra, y la salvación de vida eterna en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo que vive y muere en nosotros, que es santo.
Y debemos tener que honrar al Padre por todo lo que nos ha dado y por lo que es en sí. Y lo que menos podemos hacer usted y nosotros es deshonrarlo y ser malagradecidos. Y esto no es para la iglesia Montesión Mexicali, es para la iglesia en todas las naciones. Sí, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Sí? Más cerca de lo que usted y nosotros nos imaginamos, pero también hay un velo que se está moviendo en las naciones de engaño y de mentira, y este se va a hacer cada vez más fuerte, y sobre todo en la iglesia, ¿sí? Porque el enemigo quiere engañarlos y sacarlos del verdadero evangelio, donde usted esté cómodo, donde usted cree que no está pasando nada. Y en la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas, y todos los días son cortos y son malos. Y nosotros vemos la tempestad y tenemos que doblar rodillas y reconocerlo a Él, que sin Él no podemos hacer nada. Y más en estos tiempos de prueba de sanidad que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestras familias y nuestra vida propia, es para que nos acerquemos más a Él y dependamos de Él totalmente y lo honremos en todo. Así que vamos a dar inicio en 1 Samuel, que es la cita bíblica de toda esta serie de ¿qué es la honra? 1 Samuel 2:30 dice: por lo tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, como lo dijo desde un inicio al pueblo de Israel y a la iglesia. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo voy a honrar a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En este tiempo, amada iglesia, de prueba, ya lo habíamos hablado, el Señor a través de ese Santo Espíritu en oración nos había revelado que escrito está que en estos tiempos venía una separación de su iglesia. La cizaña del trigo. Los que verdaderamente lo honran y los que no lo honran. Los que se honran a sí mismos, los soberbios, los ingratos, los impíos. Y en estos tiempos, que en este año ya terminando, se va a ver más manifiesto la separación de su iglesia el próximo año. Y como les decía, va a venir unos espíritus de engañadores, como se levantaron este año los espíritus de miedo, de preocupación, de temor y de terror en los hogares por esta y mala información del coronavirus, que a nivel mundial, el nuevo orden mundial ya dio inicio a los caballos y los jinetes apocalípticos, de los sellos de Apocalipsis 6. Así que esto que ya inició no se va a parar, se va a acrecentar. La tormenta va a ir apretando todos los días, meses, años, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ha preparado un remanente fiel, una manada pequeña, ¿sí? Que va a ver su gloria, que va a ser visitado por el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo en nosotros, para ser usados y ser sal y luz en esta ciudad de Mexicali. Así como tiene un remanente pequeño en cada ciudad, lo tiene en todas partes del mundo, y toda la iglesia está siendo probada, está siendo sacudida, porque Él sabe quién verdaderamente lo busca de corazón. Probablemente ustedes nos podrán engañar a sus pastores, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo he estado viendo, porque en que esta iglesia es pequeña, es muy recién levantada por el Señor, hemos visto que aún esta misma iglesia pequeña, ¡rum!, la ha separado. ¿Sí? Entonces, el Señor cuando nos habla, nos dice: diles que vaya el que quiera. Cuando nos dice de esta forma, es que quiere decir que está probando nuestros corazones. Así que los felicito a todos aquellos que están aquí presentes, que no tienen miedo, están aquí alabando, escuchando y honrando al Padre como Él se lo merece, porque no lo despreciamos, ni seremos tenidos en poco. Así que vamos a entrar en el punto 3. ¿Cómo honras a Dios? Cuando honras a tus pastores. Ya habíamos hablado que honrábamos a Dios cuando le damos la honra a Él por lo que es, ¿sí? El Todopoderoso, ¿sí? Aquel que nos da la vida eterna, que nos crió para alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Así también,
Porque primeramente lo ponemos a Él en todo y obedecemos sus mandamientos. Y el otro punto que tratamos en el punto número 1, en la enseñanza número 1, es honrar a tus padres terrenales, porque eso trae bendición a tu vida y se alarga tus días sobre la faz de la tierra. Quiero decirle que mi esposa y su servidor no conocían nada del Señor, pero honrábamos a nuestros padres y nos rescató. Y mire, estar muertos físicamente y espiritualmente, ahora nos tiene sirviendo a Cristo y sirviendo al prójimo. Así que el punto 3 es, ¿cómo honramos a Dios cuando tú honras a tus pastores? Punto número 1, estamos obligados a honrar a aquellos a quien Dios utiliza para bendecirnos y para hacernos crecer espiritualmente. ¿Qué bendición poder ser pastores? Poder bendecir, ayudar al prójimo, conducirlos espiritualmente a la santidad. La palabra de Dios es como martillo, fuego como espada a los filos. Y la palabra de Dios nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados, para arrepentirnos, convertirnos a Cristo y ser salvos. Y en este caso, para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este remanente que Él está preparando en su iglesia Montesión y en otras naciones y en otras iglesias, pues será un remanente pequeño y fiel a Dios, donde Él se va a manifestar. No esperen ver mucho, ¿sí?, sino pocos. Con Gedeón iban a salir a la guerra, le dijo, sal a la guerra, tómate a los hombres. Y eran 32,000. Y dijo el Señor, no, espérame, son muchos. Aquellos que tienen miedo y tienen temor, que se regresen a sus casas. Y se fueron 22,000 y se quedaron 10,000. Y los 10,000 los llevó a un lago a tomar agua. Y muchos de ellos ni se preocuparon si había un enemigo o no, y bajaron a tomar agua. Pero había un pequeño remanente que estaba alertado. Con una mano tomaba agua y con la otra tenía el arma en sus manos para ver por dónde entraba el enemigo. Siempre estaban al pendiente. Y les dijo a Gedeón, quítame a los 9,700 y déjame 300. Entonces, en ese nivel, iglesia, Dios está probando. Y también está probando a sus pastores, y a través de sus pastores está probando a su iglesia. Aquellos que verdaderamente aman a Dios y que honran a Dios a través de sus pastores. ¿Por qué? Porque Dios nos utiliza para bendecirlos a ustedes y para que crezcan espiritualmente. Y Dios nos ha dado tanto a la iglesia en Cristo, se le ha dado a los hermanos para que crezcan espiritualmente, puedan ser sanos, puedan ser libres, porque solamente honrando a Dios y honrando su palabra y honrando su nombre podremos ser sanos y ser libres. Y gracias a Dios que utiliza pastores, siervos, donde Él le está revelando la verdad al pueblo. ¿Por qué? Por el plan y el propósito de Dios en su iglesia. Porque Dios tiene un plan en todas las iglesias y tiene pastores. Y todos debemos, como siervos y como cristianos, honrar a sus pastores. ¿Por qué? Porque Dios los utiliza para bendecirlos y hacerlos crecer espiritualmente y hacer el bien. Primera Tesalonicenses 5, 12, 13. Os ruego, hermanos, en Cristo, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden, dirigen en el Señor y os amonestan. Yo sé que muchas veces, yo también cuando iba iniciando en el Evangelio, a veces era confrontado por la verdad de los pastores. Y la primera consejería que tomamos, lo primero que me dijo mi pastor, ¿vas a obedecer o no? Para que no me hagas perder mi tiempo. Y le dije, sí, claro que sí. Y le dice a mi esposa, ¿y usted? No, sí. Esa fue la primera consejería, y lo primero que hicimos cuando salimos de la consejería es hacer lo que el pastor nos dijo. Y hasta el día de hoy nos ha bendecido por la obediencia, por honrar a Dios. ¿Sí? ¿Fuimos confrontados con el pecado, mi esposa y yo? Claro que sí. ¿Nos sentimos muy agradables porque nos confrontamos con el pecado? Claro que no. Sí. Porque creíamos, entre comillas, que estábamos bien. Pero gracias a Dios que Dios usó a nuestros pastores
y nos hizo ver nuestro pecado y rápido corregimos ese detalle. ¿Sí? Eso honra a Dios. Para eso son los pastores, para guiarlos, para que ustedes crezcan, para que maduren, para que seamos confrontados en amor con el pecado. ¿Para qué? Para poderte bendecir, para que honres a Dios y automáticamente Dios te va a honrar a través de tus pastores. Aunque nos amonesten, todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. Punto 2. ¿Cómo honrarás a tus pastores? Estimándolo y honrando al pastor tiene que ver con un gran respeto por su papel y responsabilidad ante Dios como una autoridad puesta por Dios y no el hombre. Quiero decirles honestamente, como les he dicho varias veces, si ustedes me preguntan a mí desde un principio que si yo quería ser pastor, dije que no. Cuando yo empecé a leer la Biblia, dije a mi esposa, todo Señor menos pastor. Obviamente no sabía lo que el Padre tenía para mí, sí, para ustedes, pero obviamente que Él vio que lo honraba y lo obedecía en todo. A mí realmente el que me vino a revelar, aparte de otros hombres, otros pastores, es el Espíritu Santo leyendo y trayendo convicción y temor de las Escrituras. Cada vez que pasaba por un versículo bíblico, un capítulo que me confrontaba con mi pecado, le decía, Señor, perdóname. Perdóname, me arrepiento de este pecado, ayúdame a ser cambiado, transformado. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Que el Espíritu Santo me dio convicción y empezamos a hacer lo que el Padre decía en sus Escrituras y lo empezamos a honrar y Él nos empezó a honrar. A tal grado que nos levantó como consejeros primeramente y hasta el día de hoy lo honramos, servimos y presidimos y enseñamos al pueblo de Dios. Yo espero en Dios, amada iglesia, amados hermanos que están aquí presentes, por su fidelidad y porque honran a Dios, porque sé que en esta iglesia, aunque es pequeña, es grande en el espíritu, porque hay muchos hermanos fieles y que están limpiando su corazón y buscando la presencia de Dios. Para eso Dios usa a sus pastores, para guiarlos, para predicarlos, enseñarlos y sobre todo amonestarlos en el amor de Cristo a través de las Escrituras. Porque el Evangelio no es para para sentirnos bien, no para sentirnos a gusto, no para que nos endulce el oído o para que se nos llene la cartera de dinero, no. El Evangelio es para confrontarnos con el pecado, para arrepentirnos y convertirnos a Cristo y que seamos salvos. ¿Duele dejar el pecado? Claro que duele, pero hay una gran bendición, sí. Y Dios usa a sus pastores y deben ustedes honrarlos. Así que el punto 2 es estimar y honrar a los pastores que tienen que ver con un gran respeto por su papel, responsabilidad ante Dios como una autoridad puesta por Dios y no por el hombre. Antes de levantarnos como pastores, empezó el Señor a usar hermanos, vas a ser pastor, vas a ser pastor, vas a ser pastor, por todos lados. Ay, les voy a decir honestamente, tuve temor reverente a Dios, porque yo sabía lo que es ser responsable, de ser pastores, de velar por las ovejas. Pero también he aprendido que depende mucho del corazón del pueblo de Dios. No depende de Dios ni de sus pastores, sino el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y eso es lo que ve Dios, su corazón, amada iglesia. Primero Timoteo 5:17. Los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican en enseñar. Fíjense, amados hermanos en Cristo, que cuando usted honra a Dios y honra a sus pastores, usted es digno de doble honra. Quiero decir, de doble bendición. Porque ser pastores no es puesto por hombre, sino por el Espíritu Santo. Y el que habla a través de sus pastores es Cristo Jesús. Así que si usted honra a los pastores, es digno usted de doble honra por parte del Padre. Antes de ser pastores nosotros éramos escuderos de unos pastores, viajábamos con ellos, los acompañábamos, mi esposa y yo, ella se encargaba de la pastora y yo me encargaba del pastor, nos encargábamos de los viajes, manejábamos, íbamos, lo cuidaba que no pecara, que no traía una sonda, que porque lo habían operado en su garganta. Dije, pastor, no te voy a dejar que nadie se te acerque, y menos mujeres, ¿sí? Por cuidarte y protegerte para que no caiga una infección. Y sí,
Y lo honramos, y una vez llegamos a una casa sin saber, que nos hospedaron ahí en Guamuchi, en una casa de unos hermanos. Su mamá y la niña son profetas. En Culiacán, sí, perdón. Son profetas, y entró el pastor y le dio palabra en la hermanita de 16 o 17 años. Estaba sentada y le da palabra al pastor, y se sienta el pastor y me dice: ¿ya usted dice el Señor? A mí, sí, le dará la doble porción de profeta que el pastor. Yo en aquel entonces no sabía nada, pues íbamos acompañados. Y también agarra a su pastora, la hermana, y le habla el Espíritu Santo, ¿no? Y de ese tiempo para acá, pues han sucedido cosas maravillosas, ¿no? Así que si usted honra a sus pastores, Dios te va a honrar. Y ya nos venía preparando, porque honrábamos a nuestros pastores. Nosotros cuidábamos, amábamos a nuestros pastores. Donde quiera que hemos estado, no ha habido quejas, porque no faltábamos a los servicios, no faltábamos a las oraciones, diezmábamos, ofrendábamos, éramos maestros de escuela bíblica, y todo siempre honrando a Dios, y Dios te honra. Así que si usted está aquí, amada iglesia, amados hermanos, Dios los va a honrar a su debido tiempo. Así que son dignos doble de honor, sí, porque trabajan para predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando usted no honra a Dios? Que murmura de ellos, no les agrada la alabanza, no les agrada la prédica, no les agrada que no los saludan, murmuran, hablan mal de los pastores. Así como es doble honra, también es doble maldición. ¿Por qué? Porque es Cristo al que están hablando mal. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado cuando escuchemos algo incorrecto de sus pastores. Ustedes defiendan a sus pastores, ¿sí? Porque eso le trae doble bendición a ustedes. No permitan que cualquier otra persona hable mal de sus pastores, y menos ustedes, para no perdernos la doble bendición, ¿sí?, de honrar a nuestros pastores. Punto 3. ¿Por qué debemos honrar a los pastores? Porque a través de los pastores Dios da la visión puesta a través de ellos sobre la iglesia. Miren, qué bendición cuando el Señor nos habló de que Él iba a visitar a esta iglesia, y que esta iglesia iba a ver la gloria de Dios. Eso debería ponerlo feliz a usted y a mí. Amén. Entonces deberíamos tener un doble fuego, ¿sí?, de buscar lo que Dios está hablando a través de sus pastores, la visión que está poniendo en sus pastores. Y si usted abraza esa visión, usted defiende esa visión. ¿En qué momento se dará? No sé, pero se va a dar. Todo lo que el Padre nos ha hablado desde un principio se ha cumplido, y se va a cumplir en la vida de sus pastores, y se va a cumplir en ustedes, aquellos fieles y limpios de corazón, aquellos que verdaderamente honren a Dios. Por eso está tocando este tema tan importante. Así que ustedes honren a sus pastores, y ustedes serán doblemente bendecidos, doblemente honrados por el Padre, doblemente usados por el Padre, ¿sí? Así que Habacuc 2:2, Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que la leyere en ella. Y esa visión nos la dio el 4 de julio de 2019. Estamos diciembre 19, 2020, pronto. Y creo que el próximo año se empezará a ver los destellos de la gloria de Dios visitando a su pueblo y a su iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales de preparación de la iglesia de Cristo. 4. ¿Por qué debemos honrar a Dios honrando a los pastores? Porque está la autoridad espiritual sobre de ellos. En el Evangelio, muchos dejaron a Jesús en su ministerio. Hoy, en estos tiempos, muchos están dejando a Cristo. Entonces, como dejan a Cristo, no honran a Dios, no honran la visión de sus pastores, y se alejan, y eso es malo para la iglesia. Así que honra a los que están en autoridad espiritual sobre de ustedes. Muchos dejaron a Jesús en su ministerio. Sin embargo, Pedro reconoció la autoridad de Dios sobre Jesús. Y cuando usted reconoce la autoridad de Dios sobre sus pastores, usted lo va a honrar, y usted va a tener doble honra.
¿Sí? Y reconoció la autoridad sobre Jesús, la posición de Jesús, la unción de Dios sobre Jesús. Juan 6, 66, 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, como ahorita. Llegó un hermano, esta semana o la semana pasada, a la casa, que es su casa, a hacer unos servicios y me dice, pastor, ¿usted es pastor? Sí. Y he ido unas 4 o 5 veces la semana pasada de allá para acá y no se quiere ir de la casa. No me quiero ir de esta casa, amigo. Bueno, digo, hermano, no es usted el único porque la presencia del Señor está aquí. ¿Sí? Pero me dijo, ¿sabes qué? Tengo de toda la pandemia que no me congregó. Pues congrégate, le dije. Congrégate y busca al Señor. Y ayer fue a la casa y me dice, ¿sabes qué, pastor? Empezando el año, ahí estoy con ustedes. Gloria a Dios. Así que, amén. Dios mueve los corazones, Dios los trae como Él se los lleva, porque Él ve los corazones de cada uno de nosotros. Así, ustedes deben de ver la autoridad, honrar a sus pastores, porque es una autoridad puesta por Dios, la posición espiritual. Obviamente que nosotros tenemos una responsabilidad con ustedes, estar al pendiente de sus problemas, orando todos los días, llevándolos a crecer espiritualmente, a las oraciones familiares, altares familiares, conducirlos en los caminos correctos y sobre todo a tomar autoridad sobre el reino espiritual. Así que Jesús, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, fíjese, no le dijo a todos los que había sanado, les dijo a los 12. O sea que estaban los 12 con Jesús. ¿Quieres acaso irse ustedes también? Y rápido respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde puede usted ir? Solamente a Jesús. Es el único que tiene palabra de vida eterna. No vaya con su hermano, no vaya con el vecino, no vaya con su patrón, no, con Jesús. ¿Y a quién usa Dios para traer esa palabra de vida eterna a sus pastores? Honren al Padre, honren a sus pastores y honren la palabra del Señor. Porque solamente Jesús tiene vida eterna. Y ahorita la iglesia ya está en prueba. Prueba y va a seguir probando a su iglesia, a su remanente fiel. ¿Pero valdrá la pena? Claro que sí, porque Él solamente tiene palabra de vida eterna. Y si tú eres visitado y tenemos ese favor y esa gracia de Dios, grandes bendiciones vendrán sobre tu vida y serás utilizado grandemente. 5. ¿Por qué debemos honrar a los pastores? Honra a los pastores amándolos, porque su trabajo consiste en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes, velan por sus almas, como han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que los pastores velamos por ustedes. Claro que nosotros estamos al pendiente de cada uno de ustedes. Dígame si los hemos abandonado desde la pandemia, desde antes. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Oren ya hay una necesidad. Tienen prohibido no hablarnos. ¿Sí? No le hace a la hora que sea 3, 4 de la mañana nos hablan y ahí está mi esposa recibiéndolo por teléfono y luego me da un codazo, levántate y ora por la hermana. Sí, ahorita oro. Sí, hasta no déjame despertar. ¿Sí? O sea, velamos por ustedes, oramos por ustedes, porque sus corazones sean cambiados y transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No somos tan populares porque hablamos la verdad del Señor, ¿sí? Pero eso es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Jesús. Hacemos el bien. Así que usted, amada iglesia, cuando el Espíritu de Dios la tome y Jesús despierte en usted, usted va a tener que hacer el bien a todos. Y van a ser vituperiados. Pero la paga y la recompensa está en el cielo, no en la tierra. Amén. Así que digamos a nosotros mismos, seguimos a cruz, tomamos su cruz y lo seguimos a Él. Entonces, como Él anduvo, vamos a andar nosotros. Así como los apóstoles dudaban, que andaban con Él y dudaban de Jesús, los confrontó Jesús.
¿Que ustedes también se quieren ir? Váyanse. No, como que Dios le puso un espíritu de temor a Pedro y dijo, no, ¿dónde nos vamos? No puedes ir a unas fiestas, no puedes ir a los casinos, no puedes ir a antros, porque ya no hay palabra de vida eterna, lo que hay es muerte. Y en este tiempo de pandemia, creo que la iglesia ya se está conformando y la gente está conformando y la está tomando como algo normal la pandemia y está viviendo. Y ¿sabes qué? No hay temor. Y menos en la iglesia de Cristo. Dios permitió esta prueba, ¿sí? Para probar nuestros corazones y separar el remanente fiel y limpio. Así que ustedes, amada iglesia, no se preocupen, ¿sí? Sigan caminando y buscando de Dios y honren a sus pastores, porque a través de sus pastores es como ellos velan por ustedes. Y aparte, téngalos en buena estima y amor por causa de la obra de Jesús. 1 Tesalonicenses 5:13. ¿Cómo honramos a Dios? Dios no va a honrar a aquellos hermanos en Cristo que traigan discordia a la iglesia. Dios odia a los que siembran discordia. Si ustedes honran a sus pastores, Dios los va a honrar. Pero Dios no bendice al hermano que trae discordia, división, pleitos, contiendas, orgullo y soberbia en su iglesia. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. No sé si ustedes se fijan que cuando alguna situación en una iglesia empieza a haber discordia y división, el Señor saca a todo ese pueblo que no honró al pastor. Y nos ha tocado ver en la iglesia que hemos estado que esto sucede, porque trae doble maldición si ustedes honran a los pastores, pero también trae doble honra. Punto 7. Honra a tus pastores y estén de acuerdo con lo que Dios ha puesto y en todas las cosas con ellos. Ustedes no están de acuerdo en la visión que Dios le ha dado a sus pastores, de ver la gloria de Dios y de que Cristo te visite. Tu trabajo y el mío, esa es la promesa, ya está dada. Tu trabajo y el mío es ser fiel a Dios y limpiar nuestros corazones. Toda promesa de Dios está condicionada a la obediencia de Dios. ¿Cuánta palabra profética Dios no te ha dado a través de los pastores? A través de profetas, muchas. ¿Y son muy buenas? Sí, pero el 99% se pierde por la desobediencia y no honrar la palabra de Dios y de sus pastores. Y más cuando sus pastores son pastores con dones proféticos. ¿Sí? Son profetas. Así que toda la palabra de Dios está condicionada a la obediencia, a la honra de Dios. Hechos 4, 32, 33. Así que ustedes van a ser honrados por Dios si ustedes se ponen de acuerdo en todas las cosas con sus pastores. ¿Sí? Sean fieles al Señor, a la oración, en sus diezmos, en sus ofrendas, con sus bienes, con sus primicias, en la oración, en los altares, limpiándose cada día de pecado. Así que Hechos 4, 32, 33. Lo voy a tomar porque me llamó mucho la atención. La iglesia de los Hechos que está pronto a venir en un remanente pequeño y en un remanente fiel. Está en Hechos 4, 32 al 36. Vamos a leer del 32 al 33. Y la multitud de los que habían creído, fíjense, eran de un solo corazón y una sola alma. O sea que estaban bien compenetrados. Si usted está bien compenetrado con la visión que Dios está puesto en sus pastores y ustedes honran a sus pastores y honran la visión, lo más seguro que la gran bendición va a llegar sobre sus vidas. ¿Vamos a ser puestos a prueba? Sí.
Entonces dice, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. Y más adelantito en el 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Dígame si ha habido un necesitado aquí en la iglesia. El que ha llegado, el Señor lo levanta. Y todos en un mismo espíritu apoyando al necesitado. Y Dios, por honrarlo a él y honrar al necesitado, honra al necesitado y nos honra a nosotros. Así que no había entre ellos en su iglesia, en la iglesia de los Hechos, ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Va a llegar un momento eso en la iglesia de Cristo? Sí. ¿Sabes quién te lo va a poner en el corazón? Si tú eres has encontrado gracia, el Espíritu Santo. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, sí, y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto va a apretar, y eso va a ser una de las pruebas. No sé a quién ponga de la iglesia, pero Dios se lo va a poner. ¿Sabe qué, pastor? A mí me puso Dios que vendiera mi casa, que vendiera mi carro, que vendiera mis terrenos para la iglesia, para los necesitados. Eso es honrar a Dios, y ese es el segundo punto que vamos a ver en este día. Punto número 4. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestros bienes, diezmos, ofrendas y primicias. El hermano que me visitó ayer, ¿cómo ve, pastor? Llegó un evangelista y un pastor y me estaba dando una enseñanza de que el diezmo ya había desaparecido. Le dice, mentira del diablo. ¿Sí? Es tan importante poner nuestros bienes, nuestra casa al servicio del Señor, porque de esa forma honramos al Padre. Cuando el pastor decide que Dios se lo ponga en su corazón, a ver, hermanos, ¿quién de ustedes puede abrir su casa, sus bienes? Porque vienen los hermanos de otros lugares para que los hospeden. ¿Quién de ustedes puede atender a los invitados de esta iglesia que Dios ha traído? ¿Quién de ustedes puede abrir su casa para que se den clases? Sus bienes, ¿sí? Así que ustedes van a honrar a Dios cuando lo honremos con nuestros bienes, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. ¿Qué pasa con todo aquel hermano que diezma, ofrenda y trae primicias? Nunca le falta nada. Yo lo he visto aquí en la iglesia. No le falta. Pero ¿qué pasa con los que no diezman ni ofrendan? El enemigo, el devorador, está sobre de ellos. Y cuando menos piensa, se le desaparece lo que, entre comillas, habían honrado o no habían diezmado. Porque de Dios nadie se burla, hermano, y no puede ser engañado. Tarde o temprano, en el tiempo de Dios, el devorador consume nuestros ahorros. ¿Con qué? Y más ahorita con las enfermedades. Una enfermedad de COVID y vas a un Almater y ahí son $10,000. Mínimo, por entrar y por salir y todo. O una partida de un ser querido, hay que pagar. ¿Sí? O tienes problemas familiares en tu hogar. ¿Sí? Accidentes, ¿sí? Y se va el dinero, y hasta andas pidiendo prestado. Por eso es muy importante honrar y ponernos de acuerdo en poner en las manos de sus pastores y de Dios los bienes, diezmos y ofrendas y primicias, ¿sí? Como Dios los haya bendecido. Y les hemos dicho que nosotros no nos preocupamos por sus diezmos y sus ofrendas. Dios sí, porque quiere bendecirlos. Nosotros nos preocupamos por su alma, que no pierda usted su alma. Por eso le hablamos de las verdades del Evangelio, sí, los confrontamos con el pecado, porque eso sí nos interesa su alma, sí, que sean verdaderamente convertidos a Cristo. Así que, la bendición de honrar a Dios, Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tu lagar rebosarán de mosto. ¿Qué nos dijo en la última profecía la semana pasada el Señor? Todos aquellos que diezman y ofrendan, les va a sobrevenir bien antes de la venida de Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Lo que he venido hablando.
Miren, no es la cantidad, es el corazón con que usted diezma. Y eso lo honra al Padre. ¿Sabes qué? Me está honrando. ¿Sí? Y Él lo va a proveer porque usted lo honra. 2. Dios ve la ofrenda de nuestros corazones. Primera de Crónicas 29:17. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. O sea que Él ve el corazón de ustedes. Él se encarga de detener al devorador. Él se encarga de proteger tus finanzas, tu dinero. Te enseña a administrar cuando tú honras a Dios. Una de las primeras cosas que cuando llego a los pies de Cristo es que llegué bien endeudado. Y tratando en mi corazón me dejó 2 años casi sin trabajar. No me pregunten cómo Él me pagó las deudas, pero nunca me separó, porque el primer principio bíblico que utilicé para honrar es diezmar. ¿Y cómo empezaba? Ganaba 500 pesos a la semana, 50 pesos. Ganaba 1,000, 100 pesos. Ganaba 1,000, 200 pesos. Diezmaba, y cuando menos pensé, el Señor me fue sacando de las deudas. Me enseñó, Él me guardaba y me sobraba para la semana, con lo que Él me bendecía. Y me ha ido sacando hasta el día de hoy. Nos han sacado en estas deudas, ¿cierto o no es cierto? Aquí en México, ahora nos va a sacar en Estados Unidos. ¿Sí? Porque Él no quiere a alguien que esté endeudado, preocupado por finanzas. Que estemos preocupados para honrar a Dios es lo que quiere, y ve tu corazón. Y por eso dijo, el que quiera venir, que venga. Y ahí entendí, Señor, que estás probando nuestros corazones. Así que honramos a Dios con las ofrendas de nuestros corazones. Cuando intervienes por un hermano orar, como los altares diarios que tenemos, un hermano enfermo, y todos nos enfocamos a la oración. O hay un hermano o una persona que ni siquiera conocemos, por un familiar, y oramos. Esa es una ofrenda de nuestros corazones. ¿Sí? 3. ¿Cómo honramos a Dios? Guardando su palabra, tendrá bendición. Deuteronomio 39:10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el trabajo de los pastores. Enseñarles las leyes de Dios. Trabajar con ustedes los pecados anteriores, maldiciones, rebeliones contra los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes sean sanos en su corazón, sean limpios y pueda el Espíritu Santo visitarlos. ¿Sí? Con sus 7 espíritus. Pero necesitamos que ser convertidos a Cristo. Y si no somos convertidos cuando vivimos en pecado. Y por eso el Evangelio nos confronta con el pecado. ¿Nos duele ese gatito de angora blanco? Sí. Porque hemos vivido muchos años con el pecado. Y ahora que el Señor nos está confrontando, es para que nos convirtamos a Cristo y seamos salvos y seamos usados, fieles y limpios de corazón. ¿Cómo? A través de trabajar los 10 mandamientos. Mucha iglesia no quiere tener conocimiento de los 10 mandamientos. Los ha leído, los conoce. ¿Sí? Y puede que se les revele. Pero trabajarlos, trabajar en cada uno de los miembros de Cristo de su iglesia, es un trabajo muy bonito. ¿Sí? De ayudarlos a ser sanados y limpios de corazón. Pero hay que trabajarlos. Hay que trabajar la idolatría, las impurezas sexuales, hay que trabajar el ocultismo, el derramamiento de sangre, la deshonra a los padres, y la deshonra a los pastores, y la deshonra a la autoridad, y deshonra todo. Es trabajar, es uno a uno. ¿Sí? Gracias a Dios que Dios ha revelado esto a sus pastores para ponerlos por obra en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sin santidad no ver al Señor. Y lo que menos quiere un pueblo hoy es la santidad. 4. ¿Cómo honramos a Dios? Con el poder de Dios sobre tu vida.
entonces tú lo honras. ¿Poder de Dios sobre nuestra vida? Sí. ¿Nos ha dado dones y talentos? Sí. Es poder. Dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para usarlo hacia los demás hermanos. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate, Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, te da la autoridad para que hagas riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Aquí de las riquezas, amado hermano, como Dios nos ha dado autoridad, son riquezas espirituales. Dios nos ha bendecido grandemente con tantas riquezas espirituales. De ver a nuestros hermanos sanados, cambiados, transformados, matrimonios transformados, hijos transformados, personas transformadas, son riquezas espirituales. Es un poder que usted tiene y es una autoridad que Dios le ha dado. ¿Qué les decimos en la consejería? El problema no es sanarlos ni liberarlos. El problema es que usted tome autoridad sobre el reino espiritual, de su vida personal, de sus enfermedades, de su matrimonio, de sus hijos. Úselo. Dios se lo ha dado. Y de esa forma usted va a honrar a Dios cuando usted use el poder que Dios le ha puesto, que es el Espíritu Santo que vive y mora en ustedes. Dígame si no hemos ido a alguna de sus casas personalmente y ahí mismo el Señor ha sanado y liberado a sus hijos, a su familia, a sus casas. ¿Sí? Use ese poder y esa autoridad que Dios les ha dado y honren al Padre. Punto 5. Honrarás a Dios con tus bienes dando y ayudando a los demás. Dando y ayudando a los demás. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ya lo vuelvo a repetir y yo me gozo con el Señor porque somos pequeños, una iglesia pequeña pero muy dadora. Una iglesia... Me dijo al principio, porque yo le daba gracias, porque la mayoría de la iglesia de nada, y luego nos dijo el Señor, no todos. Ay, Señor, estás pendiente de todos. Y mi esposa y yo nos rimos, y Señor, tiene razón, no todos. ¿Sí? Así que, usted honra a Dios con sus bienes, diezmo, ofrendas y primicias. Quiero decirles que todo Dios lo ve. Todo Dios lo sabe. ¿Y saben qué? Está pendiente de ustedes y de nosotros. Y está pendiente de sus corazones. Mi esposa y yo, algo que quiere tratar el Señor, rápido nos corrige y nos disciplina. Y dice mi esposa, nuestro Señor Jesucristo está pendiente, que miramos, que hablamos, que decimos, que en nuestro corazón, Él está al pendiente de ustedes. ¿Sí? Y de sus corazones. Y Él lo ve todo. Así que honramos con nuestros bienes dando y ayudando a los demás. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Dígame si no han llegado aquí, hermanos. Pues está un hermano Alfredo que no se congrega, pero yo miré el corazón de la iglesia al recibirlo y cómo Dios lo cambió y transformó al varón, pero todos daban. Cuando hay una necesidad en la iglesia y una ayuda, todos dan. Bueno, sí, voy a decir que todos, aunque me digan, no todos. Pero el corazón dispuesto a dar. ¿Con qué? No puede ser económico, no todo es económico. Puedes dar una palabra de fe, de esperanza, de amor, una oración por ella, ayudarla a algo sencillo, ¿sí? Alimento, algo, ¿sí? Pero lo que ve Dios es que lo honramos dando y ayudando a los demás. Eso es lo que ve Dios. No ve la cantidad. Acuérdense, la viuda tenía 2 dramas, se lo dio, les dijo, ella dio más que todos ustedes, porque ella dio todo lo que tenía, y ustedes no. Y no necesitamos tener dinero. Dijo Pedro y Juan, no tengo ni plata, te doy lo que tengo. Anda, levántate y anda. Gloria a Dios. Dígame, ¿con qué dinero usted va a levantar un muerto? ¿O con qué dinero va a levantar un paralítico, un enfermo? Con nada. Pero Dios, usted lo honra dando. Un día va a llegar en que Dios lo va a honrar a usted y lo va a usar grandemente para dar lo que Dios nos ha dado. Amén. Punto número 5 y último. Honramos a Dios cuando le damos a Dios
nuestro tiempo. Mire, estos puntos 16 puntos que el Señor nos dio en estos 5 temas, probablemente no los llenemos todos, ¿sí? Pero Dios quiere que nos demos cuenta en qué nos lo honramos, ¿sí? Para empezar a trabajar nosotros en esa área que no hemos honrado a Dios. La iglesia de los Hechos eran pocos, pero todos estaban unánimes en un corazón y un alma. Todos trabajaban, todos hacían lo mismo y estaban todos en un mismo sentir. Así va a estar esta iglesia, en un mismo sentir. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de corazón, de intención, de honrar a Dios a través de ayudar a los hermanos. ¡Qué bendición!, ¿no? No sé cuántos hay ahorita aquí, 3, 4, no sé. ¿Qué somos? Imagínense, honrando a Dios, sirviendo al necesitado, al menesteroso. Hermanito, pastor, yo no tengo eso. Véngase, ponga sus manos, ponga sus pies, póngase allí, atiéndalos, déles un alimento, ore por ellos, ¿sí? Otro pastor, pues yo tengo para pan, otro pastor tengo... Bueno, gloria a Dios, todos unánimes. Qué bendición ser una iglesia de los hechos. Así que cuando le damos el tiempo a Dios, es otro punto, cómo lo honramos. David dice que de mañana, muy temprano, buscaba la presencia de Dios y anhelaba estar en la casa de Dios. Quiero decirles que su pastor, antes de que se fuera levantado como pastor, durante 8 años y medio casi, lo buscaba muy de madrugada. Oraba, intercedía y ayunaba 40 días. Ahora lo voy a hacer honestamente, lo he hecho mucho menos. Pero me dice el Señor, cuando yo te hable, te vas a levantar y vas a clamar a mí y vas a doblar tus rodillas y vas a derramar lágrimas para que yo ¡ay! Señor, enséñale a mi pueblo, me dijo, enséñale a mi pueblo a buscar de mi presencia. Por eso son los altares, hermanos, los altares familiares, los altares continentales, 24 horas al día, de la madrugada a todas horas. ¿Sí? Dios está viendo eso. Él ve tu sacrificio de levantarte temprano. Pero dígame si en la presencia, cuando usted se levanta a las 3 de la mañana, que es la hora especial en que el Señor le gusta levantarlo a uno. Y me dijo una vez cuando me levantaba todos los días, no te duermas, porque a veces a las 5 o 6 que salía el sol ya estaba yo queriendo caer, no te duermas. Y que un día me duermo, no hombre, no me la acababa. Por no haberle hecho caso. Sí, Señor. Además, voy y traigo un café, pero ya no me duermo. ¿Sí? A la hora de salir el sol. ¿Por qué? Porque el enemigo se te echa encima. Y va a llegar un tiempo en que usted y a nosotros nos va a levantar a esa hora. Y usted ni dude, párese. Amén. Honre a Dios con su tiempo. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A propósito, ¿te congregas? Punto número 2. Los que están aquí, sí. Por eso Dios está probando. Dice, punto número 2. A propósito, ¿te congregas? ¿Qué está pasando en esta pandemia? ¿Cuántos no estuvimos en nuestras casas? Gracias a Dios que nos dio las estrategias de estar orando todos los días en los altares y estuvimos en una comunión en el Espíritu, unidos en el Espíritu, la iglesia. Pero ¿qué pasó cuando abrió la iglesia el Señor? La iglesia ya no vino. No, es que el COVID. Aquí no hay COVID. El COVID lo agarran afuera, en el aire, en el trabajo, en las reuniones familiares, en las fiestas, en los casinos. Aquí no. Pero también era un plan de Dios. ¿Sí? Así que dice Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Me dice un hermano ahora, pastor, el miércoles habrá ministración. Sí, va a haber el miércoles que viene ministración. Porque meditamos la administración del Señor, ¿verdad? Ponemos a cuentas todos los días, que su presencia descienda, nos sane, nos libere y nos vayamos a nuestra casa como plumitas, ¿verdad? Entonces sí va a haber el miércoles venidero ministración. Creo que Dios nos dio
vamos a estar estas 5 series de qué es honrar, pero el miércoles vamos al tema que nos dé el Señor, vamos a ministrar el miércoles. Amén. Bueno, así que, punto 3, honras a Dios, mire, andando bien espiritualmente, siempre usted tendrá tiempo para Dios. Los que no andan bien espiritualmente no tienen tiempo para Dios. No, estoy más calentito en la casa, hace mucho frío. No, el COVID, pretextos nos sobran y Dios nos los dio. ¿Sí? ¿Qué, mi amor? Entonces, cuando usted anda bien espiritualmente, siempre tendrá tiempo para Dios. ¿Sí? Mi esposa y yo estamos esperando que llegue el miércoles, y estamos esperando que llegue el sábado, y estamos esperando abrir la consejería, y terminando este mes, parte del otro. Pero siempre tenemos tiempo para Dios cuando andamos bien espiritualmente. Cuando no andamos bien espiritualmente, no tenemos tiempo para Dios. Pretextos nos sobran. ¿Cierto o no es cierto? Pero ustedes andan bien espiritualmente, gloria a Dios. ¿Y tienen tiempo para Dios? Sí. Lucas 6:38, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en ustedes regazo, porque con la misma medida con que midan, os volverán a medir. Así que ustedes andan bien espiritualmente, el Señor les va a dar más y más. Usted anhele más del Señor, pídale al Señor y Él se lo dará y se le revelará a través de la oración y a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Busquen, anhelen en la mañana, levántense con alabanza, cierren con alabanza, y hay un tiempo en el día, oren, vayan en el carro, sigan orando, vayan bendiciendo, glorificando a Dios. ¿Sí? Anhélenlo, búsquenlo, dediquen su tiempo al Señor y Él les va a dar, porque ustedes lo están honrando. Y Él nunca se queda con nada. Usted lo honra, Él te honra grandemente. Punto número 4. ¿Quién honra a Dios? El que siembra en el reino de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Él sabe quién está diezmando y quién está sembrando en el reino. Próximo año empezaremos con las enseñanzas de consejería. Nos dijo el Señor a los que sirven. Así que los que sirven en la iglesia, vamos a trabajar la consejería. Y se les vamos a enseñar los puntos claves para la consejería, para que usted dedique tiempo en su casa a hermanos necesitados. Muchos de ustedes no están trabajando, porque los negocios están cerrados, los gobiernos están cerrados, algunos trabajan un tiempo, otros no. Y el año que viene va a ser algo parecido o un poquito peor. ¿Sí? Porque el COVID dará inicio empezando el año y terminando el año. ¿Sí? Así que ustedes van a tener tiempo en sus casas, sí, para recibir un hermano necesitado, sí. Necesitamos puntos básicos para la sanidad, sí. Los van a llevar al perdón, al arrepentimiento y a la bendición a las personas ofendidas, sí. Para eso se les va a enseñar, para que ustedes dediquen su tiempo al prójimo, ¿sí? Y siembren el reino de Dios. Gálatas 6:7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ustedes se van a dar cuenta de la gran bendición cuando ayudan a un hermano, cómo es cambiado y transformado. No se van a dar cuenta ustedes cómo sucede, pero Dios lo hace. Y eso te va a alentar a dar más, y ayudar, y sembrar más en el reino de Dios. Por último, ¿cómo honramos a Dios? Aprovechemos bien el tiempo con Dios, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo le dedicas al celular, a la televisión, a la red social, al Facebook? Aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aprovechen bien el tiempo, hermanos, porque el tiempo es malo. Dígame si no afuera es malo. Y en tu casa, si ya no tienes una intimidad con el Señor, se te endurece el corazón y empieza, como nos dijo el Señor el sábado pasado cuando estábamos orando, dice que hoy, en estos momentos, muchos se han alejado de Él y ya no lo buscan a Él. Dice el Señor que están sumergidos en un gran hoyo oscuro, profundo. Están sumergidos en el temor, en la inseguridad y entenebrecidos sus ojos. Quieren ver los espirituales. Pero dice, ellos en sus mentes creen
que están bien. ¿Sí? Entonces, necesitamos aprovechar bien el tiempo, amada iglesia, en el Señor. Y si abrió su iglesia, pues vengan aquí, recibamos y apliquémonos en nuestros hogares. Y dediquemos más tiempo a la lectura, más tiempo a la oración, a la alabanza y a la adoración. Así que estos 5 puntos son tan importantes para Dios que quiere que usted y yo corrijamos nuestro camino y no perdamos nuestro tiempo, porque el tiempo es corto y los días son malos. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. Y el engaño se va a desatar más fuerte sobre la iglesia de Cristo. Sí, todos los lugares están abiertos menos las iglesias. Muchas iglesias no van a abrir. Y grandes iglesias. ¿Sí? Porque el COVID no va a parar. Lean Apocalipsis 6:2. Póngamelo, hermanos, si es tan amable. Apocalipsis 6:2, con esto cerramos. Dice, y miré aquí un caballo blanco. Ese caballo es el anticristo. Ya está el anticristo aquí. ¿Sí? Y el que lo montaba tenía un arco de guerra, un arco para matar. Y le fue dada una corona. ¿Cómo se llama este virus? Coronavirus. ¿Y qué ha traído? Muerte. Un arco de guerrero de muerte. Es esa arma que Dios le ha permitido al anticristo. Y dice, y salió venciendo, y para vencer. Este virus no se va. Y va a haber cada día más arcos, más muerte, a como el tiempo avance. Pero la iglesia, la iglesia fiel, la que honra a Dios, va a ir creciendo en el Espíritu. En lugar de nadar en las rodillas, vamos a nadar con los ríos de agua viva, con nuestros brazos en el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Para allá va esta iglesia. Esta es la visión que Dios ha puesto en sus pastores. Tómela, recíbela, guárdala y que nadie le quite su corona. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo, esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Y Señor, oramos para que pongas en el corazón de tu pueblo, remanente fiel de tus hijos, honrar a tus pastores, porque eso te trae honra a ti, Padre, y tú honras al que te honra. Padre, gracias te doy por todo y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y en sus casas, y enséñanos, Espíritu Santo, a honrarte a ti primeramente, a honrar a nuestros padres terrenales y honrar a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros, porque eso trae doble unción de honra al que honra a los pastores. Y te doy gracias, Señor, también, y enséñanos, Espíritu Santo, a honrarte con nuestros bienes, diezmos, ofrendas y primicias, Padre. Y honrarte, amado Rey de Gloria, con nuestro tiempo, porque todo es tuyo y todo es para ti. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro servicio, honrarte a ti, honrar a nuestros padres terrenales, todo es para ti, Padre, para glorificar y exaltar, Señor, tu nombre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que vinieron a escuchar esta palabra, Señor, y que te están honrando con su tiempo, su presencia, sus diezmos y honrando, Señor, a sus pastores. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Y también bendecimos a aquellos hermanos que están en casa, Padre, para que toques, Señor, sus corazones y te reveles, Espíritu Santo, en sus vidas, Padre, para honrarte, Señor, con nuestro tiempo, con nuestra presencia de buscar cada día, Señor, de ti, y con nuestros bienes, diezmos y ofrendas, y con honrar a tus siervos, tus pastores. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración de fe para cerrar esta enseñanza. Para aquellos que no conocen de Cristo y que están escuchando esta enseñanza, cierren sus ojos y vamos a recibir a Cristo como Señor y Rey en nuestros corazones. Y diga: amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por cada pecado que he cometido, Señor, de deshonrar a mis pastores, de deshonrarte con mis bienes, mis diezmos y mis ofrendas. Y te pido perdón por deshonrarte, Señor, con mi tiempo. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo quiero recibir ahora, en este momento, a Cristo Jesús como mi Señor, mi Rey y mi Salvador en mi corazón. Lo confieso con mi boca y lo creo en lo profundo de mi corazón. Y dice tus santas escrituras que seré salvo. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Espíritu Santo, haz tu perfecta voluntad en mi vida y cámbiame y transfórmame a la imagen y semejanza de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amada Iglesia Montesión, en el nombre de Jesús.